Bueno, buenos jóvenes, seguimos con el tema de la derivada de un cociente y recuerden, esta es la fórmula para hacer la derivada de un cociente. ¿Cómo sabemos qué es la derivada de un cociente? Pues obviamente que tenga una función que tenga una parte que esté en un numerador y otra que esté en un denominador. Estos ejercicios ya son un poco más complicados porque ya no solamente está una función, un término que es 3x al cuadrado o 6x, sino que ya son algo que no se puede factorizar tan fácilmente. Entonces así es como lo vamos a utilizar. Por ejemplo, la función de 3x menos 1, esa va a ser la función u, la que vamos a encontrar en la parte del numerador, y v va a ser x al cuadrado. Entonces solamente lo que tenemos que hacer es cambiar, ¿no? Hacer sustitución, y vamos a ver que la derivada de 3x menos 1 la vamos a poner en esta parte, es la derivada del primero por el segundo, que va a ser v. El segundo va a ser x al cuadrado, que es sin derivar, menos, aquí está el menos, el primero sin derivar, que va a ser 3x menos 1, por la derivada del segundo, que va a ser 2x. Ya en este caso ya no estoy haciendo derivada, ya no me estoy deteniendo a hacer las derivadas, ya no solamente pongo la derivada y la situación. Si tienen problemas con las derivadas de x a la n u otra cuestión, pues ya tendrán que ustedes que repasar videos, ¿no? De las bases de las derivadas. Bueno, todo es de b al cuadrado, que va a ser esta, esta parte, va a ser x al cuadrado, toda esta función al cuadrado elevado al cuadrado, y hasta aquí ya tenemos ya la mayor parte de nuestra derivada. Entonces simplemente tenemos que multiplicar y hacer las operaciones que nos dice. 3 por x al cuadrado nos va a dar 3x al cuadrado, menos 3x menos 1 por 2x nos va a dar, este va a multiplicar primero a este y el segundo va a multiplicar a este. O sea, va a ser como una multiplicación así, cruzada, digamos. Entonces nos va a dar primero 6x al cuadrado menos 2 menos 1 por 2x menos 2x, todo dividido entre x eh, al cuadrado, x al cuadrado todo elevado al cuadrado. Recuerden que es una ley de los exponentes, que si algo está elevado al cuadrado y se multiplica, simplemente los exponentes se van a sumar. Entonces va a ser x al cuadrado. Si les quedó alguna duda, pues tienen que repasar esos temas. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es sumar o restar las bases que tengan iguales. Por ejemplo, esta x cuadrada es igual a esta x al cuadrado, y esta 2x pues no comparte con ninguna otra x. Entonces simplemente vamos a sumar o restar lo que tengan bases iguales. 3x al cuadrado menos 6x nos va a dar menos 3x al cuadrado menos 2x, todo dividido entre x a la cuarta. Y esta va a ser la derivada de 3x menos 1 de x al cuadrado. Como ven, es un poco más complejo estos temas de derivadas, pero pues así es como se tienen que empezar a hacer. Se va a ir elevando ¿cómo se dice? Se va a ir elevando la complejidad, ¿no? El nivel de dificultad. Vamos a hacer otro ejercicio para ver si nos queda un poco más claro este tema. ¿Sale? Vamos a borrar esta parte. Recuerden, si tienen dudas o preguntas, háganlo con confianza. Estamos para apoyarlos, pero pues traten ustedes también de resolver ciertos ejercicios, ¿no? Entonces vamos a hacer otro ejercicio. 3x al cuadrado menos 9 de todo dividido entre 4. Recuerden, va a ser la fórmula que vamos a ocupar para la derivada de un cociente, u sobre b, o la derivada de u sobre b. Entonces la primera parte la vamos a derivar, luego multiplicaremos por la segunda, menos la primera por la derivada de la segunda, y todo dividido entre la segunda elevada al cuadrado. Entonces nos va a quedar que la derivada de 3x nos dará 6x por 4 menos el primero sin derivar,
3x al cuadrado menos 9 por la derivada del segundo, que nos va a dar 0, todo dividido entre 4 elevado al cuadrado. Entonces este ejercicio es un poco más sencillo porque el cociente ya nos elevó uno de los términos a 0, entonces pues nos va a dar 0. Entonces nos quedaría 6x por 4 nos daría 24x, 4 por 4, 16. Y así nos quedaría esta derivada. ¿Por qué? Porque este término se hizo 0, porque estaba elevado al 0. Bueno, vamos a hacer un último ejercicio para ver si tenemos otra. Obviamente aquí podemos hacer álgebra, pero pues ya con este procedimiento ya nos queda un poco más claro. ¿Sale? Vamos a ver. Muchos todavía les cuesta eso de cuando una expresión no tiene una x, que tenemos que hacer. Pero recuerden que tenemos que la derivada de una constante siempre va a ser 0. Y la constante, si no tiene x, por ejemplo es 6y o 7z, todo es una constante y va a dar 0. Bueno, entonces aquí tenemos 2x más 1 de 3x. Como vemos, no podemos factorizar esta x para eliminarlo o para hacer algo más. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer esta operación ya. Entonces u va a ser la derivada de x. X nos va a dar 1, porque la derivada de x más 1 nos va a dar 1. Recuerden, este se hace 0 y la derivada de x es 1 por 3x menos x más 1, que es el primero, por la derivada del segundo, que es 3x, la derivada del segundo es 3. Todo elevado el segundo al cuadrado. Aquí está, 3x elevado al cuadrado, que es así como nos dice en la fórmula. Ya tenemos la derivada, ahora lo que tenemos que hacer es hacer el álgebra, ¿no? Vamos a ver. 1 por 3x nos dará 3x menos x más 1 por 3 nos daría 3x más 3. Todo dividido en 3x. 3x elevado al cuadrado nos va a dar, o a la segunda potencia, perdón, nos va a dar 9x al cuadrado. ¿Por qué? Porque todo potencia multiplica todo lo que está dentro. El 3 se eleva al cuadrado y la x se eleva al cuadrado. Simple y sencillamente. 3x menos 3x, obviamente si números iguales se van a restar. Y nada más nos quedaría 3 más 3, todo dividido en 9x al cuadrado. Entonces nos quedaría, vamos a quitar la fórmula de este lado, nos quedaría 3, 9x al cuadrado. Y si lo factorizamos nos quedaría 1/3 de x al cuadrado. Y esto sería derivada. Como ven, es un poco complicado este tema, pero pues hay que pues echarle ganas, ¿no? Ya vamos a ver ejercicios un poco más complicados con otras expresiones que pues se nos van a dificultar, pero la cuestión es hacerlo, ¿no? Echarle ganas y pues a ver qué pasa. Un saludo y seguimos en clases.